ya más o menos 5 meses sin hacer culto de jóvenes. Y bueno, eso, como decía Julio, es una prueba para nosotros, para hacer. Y bueno, gracias a Dios estamos aquí de vuelta. Somos ahorita pocos, somos muchos más, pero a medida del tiempo sé que se van a ir agregando más personas. ¿Quiénes vienen por primera vez? Levante una mano. ¿En serio? ¿Por primera vez? Ok. Levanta los que sí vienen por primera vez y no son parte de la iglesia. Ok, un aplauso para ellos. Nuestro grupo de jóvenes, bienvenidos. Cualquiera de los muchachos que están aquí, pues siempre va a estar a su lado y lo va a estar acompañando. Y bueno, imagino que los que lo trajeron son sus amigos. Ok, como bien dijo Julio, estábamos hablando, habíamos empezado a trabajar en una serie que se llama 40 días de fe. Lo habíamos anunciado a principio de año. Bueno, por causa de la remodelación, y damos gracias a Dios porque tenemos un nuevo local, nos pasamos calor, tenemos un nuevo sonido, tenemos una nueva tarima, o sea, un sinfín de cosas que Dios ha puesto para que la optimización del local pues sea amena a la predicación, sea amena para ustedes, o sea, un sinfín de cosas que nosotros no le podemos decir al Señor, no puede ser, ya creo que no vamos a decir eso durante mucho tiempo. Y bueno, si lo dice, repítanse. Ok, entonces en estos 40 días de fe vamos a estar trabajando o vamos a estar estudiando el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, los que están en las células, ya las células han ido más avanzadas, voy a estar estudiando los primeros capítulos de Hebreos y pues Madeleine. ¿Saben que es así, cierto, Madeleine? ¿Sí? Ok, muchachos, vamos a orar para empezar la predica de hoy. Padre, te damos gracias por este día. Maestro, yo te pido, Señor, que te pasees, que tú ministres a los corazones, Señor, que des revelación de tu amor, Señor. Que seas tú hablando a los corazones, Señor, dando una palabra a aquellos, Señor, que la necesitan, Señor, aquellos que están esperando que tú les hables, Señor, Dios y Espíritu de Dios. Sé tú, Señor, redarguyendo, Señor. Sé tú viendo los pensamientos de los jóvenes, Señor. Que sea tu palabra hablando, Señor. Tu palabra no vuelva vacía, Padre. Te damos gracias por este día, por lo que nos has dado hoy. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Me gustó mucho el sketch que hicieron los muchachos, ¿no? Me identifico mucho con el papel de Josué, que hizo Josué. Y les soy sincero, muchas veces en mi vida ha pasado eso, quedo sin fuerza, me siento indigno delante del Señor a causa de mi orgullo, el orgullo de mi corazón, porque en esos momentos aún no he escuchado su corazón, aún no me he puesto a analizar lo que Dios quiere decirme y no pongo mis sentidos, no pongo dispuesto mi corazón a hacer lo que Él quiere, sino que empiezo a hacer mi voluntad. Y realmente esa escena me tocó, esa última escena, porque en ese momento que estaba ahí, él le decía, Señor, ya no puedo más. Y a veces yo me he sentido y he estado en esa posición de decirle, Señor, yo no puedo. Señor, yo no tengo fuerzas. Y mi orgullo en mi corazón, aún las cosas que me faltan por ver tu rostro, por entenderte, aún me falta, Señor, dame fuerzas. Y aún ayer, en una oración que decía, Señor, ayúdame. Ayúdame a poder hacer el llamado que tú has puesto en mí. Pero el mensaje que traigo hoy y el mensaje que Dios puso para que yo diera también va en consono con eso. Y
el Señor me dio un título para esta prédica y dice: solo Jesús es suficiente. Solo Dios es suficiente. Solo Jesús es suficiente. Y cuando me veo en esa escena, yo digo: wow, Señor, gracias, porque no depende de mí, depende de ti. Todas las cosas que pasan en nuestra vida no dependen de nosotros, dependen del Señor. Cuando nosotros empezamos a depender de nosotros mismos, empezamos a depender de lo que nosotros queremos. Para los que no me entienden, más adelante me van a entender. Entonces vamos a terminar así. Y es algo que el Señor te va enseñando año tras año. Yo me convertí a los 15 años. Año tras año el Señor te va enseñando y te va diciendo, aunque en el primer año tú entiendas que no es por tu fuerza, sigue en el siguiente año y dice, todavía te sigue diciendo, aún no es con tu fuerza, porque cada día es una humillación delante del Señor. Cada día tú necesitas entrar delante de Él y reconocer qué es lo que estás haciendo en tu vida que no va en consono con la voluntad de Dios. Que las fuerzas que tú tienes para caminar, y en el momento que llega la frustración a tu vida, tú dices, no puedo. Cuando llega un estancamiento en tu vida, cuando llega un momento en que tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de esta? Ahí es donde tú reconoces, y es lo que decía el pastor Julio hoy, debe haber un sufrimiento, debe haber un apretón de parte del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, para que entonces nosotros podamos empezar a entender eso. Y una de las cosas que hablaba de sketch en esa parte, el personaje de Josué, el muchacho era cristiano, porque oraba, empezó a orar, empezó a hablar, bueno, sí, vamos a predicar a la plaza, pero más allá de eso, había otra parte que era la intimidad de él con el Señor. Y él decía, no es posible, ¿cómo Dios me puede estar hablando? Y parte de nuestra vida pasa así. Parte de nuestra vida uno dice, es que Dios me está hablando. No, es imposible, esto no lo puede querer Dios. Porque las cosas que te pide Dios, como no van conforme a tu corazón, entonces a ti no te gustan. A tu carne, a tu rebelión, a tu orgullo, a ti no te gustan. Porque van en contra de la voluntad del Espíritu. Entonces, cuando pasa eso, viene la frustración. Por eso, el título que me dio el Señor me dice, solo Dios es suficiente. Solo Dios es suficiente en tu corazón y en tu vida para satisfacer cada una de las facetas de tu vida, de las etapas de tu vida. Desde los 15 años he aprendido esto y lo sigo aprendiendo porque aún me faltan etapas en mi vida. En la carta de los Hebreos, cuando el Señor se dice que la carta de los Hebreos fue escrita por Pablo, pero en ese momento que, digamos, Pablo está escribiendo esa carta, le está escribiendo a los Hebreos, porque ellos eran judíos, pero ellos eran judíos convertidos al cristianismo. Y entonces empiezan a ligar las leyes de Moisés con lo que había hecho Jesús en su vida, en su sacrificio, y su fe empieza a fluctuar y a caer por esas leyes de Moisés, y tenían una confusión en su corazón que no entendían entonces claramente qué era lo que había hecho Jesús. Y eso es una de las cosas que vamos a estudiar hoy, pero lo vamos a llevar a nuestra vida, a nuestro plano, el plano en que nosotros nos movemos en la actualidad. Antes de empezar con la prédica, hay un hashtag, que se dice hashtag, no tengo Instagram, entonces no sé cómo hablar que hizo nuestro hermano Miguel, que es un numeral 40 días de fe. Entonces, para los que quieran y estén infiltrados ahí en la tecnología, pues que hace esa. Y ahí vamos a estar poniendo los versículos que se indicaron o van a estar presentes en la prédica o en el libro de Hebreos. ¿Sí? Ok, vamos a empezar entonces ahora sí. Vamos a Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 5.
Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su presencia, de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Dentro de este párrafo, o me faltó uno, ¿cierto? Ok. Versículo 5: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo, y él me será a mi hijo. Vamos a hablar de él. Realmente muy basado solo en los primeros 4 versículos. El versículo 5 lo vamos a dejar para la siguiente predica. Ok, en este párrafo que estamos viendo, en este párrafo que leemos, encontramos 7 cosas que identifican a Jesús, y lo vamos a ir viendo. Pero vamos a leer el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y parte de 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En aquel tiempo los profetas y las profecías iban en torno a Jesús, iban en torno a que Jesús era el Mesías y el Salvador del pueblo de Israel. Cuando esto ocurría, entonces el pueblo de Israel, o mejor dicho, cuando los profetas hablaban del pueblo de Israel, o los padres, en este caso de Israel, no se podían dar cuenta de lo que estaba pasando, de lo que estaban hablando los profetas. Ellos en su corazón estaba endurecido, no podían entender las profecías. Pero luego que pasa el Antiguo Testamento y viene el Nuevo Pacto y viene el sacrificio de Jesús, entonces ahí es donde empieza a hablar el Hijo. Porque el Hijo empieza a hablar empieza por los milagros, por señales, y viene anunciándose a él mismo. Antes de eso venía Juan el Bautista. Juan el Bautista empezaba a preparar el camino para el Mesías. Y los padres de Israel aún no entendían, los fariseos no entendían quién era él. Otros que Dios les permitió abrir su corazón, o mejor dicho, abrió su corazón, entendieron y vieron la revelación de Jesús y pudieron entender que Dios estaba hablando en ese momento. Entonces Pablo les escribe a ellos: entiendan que antes los profetas hablaron a sus padres, pero no pudieron entender, no vieron a Jesús, pero ahora Dios está hablando por medio de su Hijo. Después de que Jesús hace el sacrificio, pasan una serie de cosas que lo colocan a Él como el supremo, la majestad y a la derecha de Dios. Ahora, en torno a nuestras vidas, viene siendo Jesús, después de este sacrificio, el centro de nuestras vidas. Ahora viene Jesús. Gracias. Ahora viene Jesús a ser dentro de nosotros y para nosotros. Ya Él no nos está hablando a nosotros por profetas, o mejor dicho, a los profetas que se refería al Antiguo Testamento, nos está hablando por medio de su Hijo. Ahora, ¿cómo tú identificas que Dios te está hablando por medio de su Hijo? ¿Cómo tú sabes que realmente estás escuchando la voz de Dios? ¿Cómo tú realmente sabes que el Hijo se está manifestando a ti? Porque Pablo lo dice en el capítulo 1. ¿Cómo entiendes tú que entonces el Hijo se te está revelando a ti? Eso ya llevándolo al contexto de nuestra vida. ¿Qué cosas haces tú que entiendes que es la voluntad de Dios, que Dios te ha mandado a hacer? Que Julio también lo presentaba en su prédica. La obediencia a través del sufrimiento. La obediencia, hacer su voluntad. El mismo Sketch hablaba sobre eso. ¿Qué cosas te dice Dios que hagas, que tú haces? ¿Qué cosas
Dios te dice que no hagas, que tú haces. Y en eso gira nuestra vida. En eso gira nuestra vida, en saber y entender el conflicto de nuestra mente en eso. Y podemos pasar una eternidad en pensar, ¿será que estoy haciendo realmente la voluntad de Dios? ¿Será que realmente estoy escuchando la voz de Dios? Pero la cuestión está en evaluarte y decir si vas conforme a la palabra de Dios, si vas sujeto a tus pastores, si vas en obediencia a los que son superiores a ti dentro de la iglesia, entendiendo las jerarquías de la iglesia. Así como Jesús era maestro, venían los apóstoles y luego venían los miembros de esa iglesia. Pero entonces Jesús viene hablando a través de su espíritu en nuestro corazón. Y esa es una de las primeras cosas que Él presenta ahí. Pero en los postreros días, Él empieza a hablar por su vida. ¿Cuántos aquí son cristianos? La mayoría son cristianos. Entonces, ahí entendemos que Jesucristo está hablando en los postreros días. Ahora, lo que pasa después de eso, de que Jesús viene a tu corazón, que el Espíritu de Dios te sella y empiezas una carrera infinita hasta el día de tu muerte, es lo que cuenta. Porque tu salvación ciertamente está ahí. Pero ahora, cuando tú te pones a evaluar al final de tu carrera, que tú le puedas decir al Señor, sí Señor, yo hice tu voluntad, hay que verse la cara. Entonces, ¿qué pasa cuando los jóvenes, o qué pasa cuando los jóvenes no empiezan a entender esto desde temprano? ¿Sabes? Cuando la Biblia dice, a lo mejor yo no tengo ganas, pero mi experiencia de lo que yo puedo saber, o de lo que el pastor te puede decir, o de lo que los líderes te pueden decir y aconsejar, no es porque realmente sea un juego o porque realmente te lo quieren decir para fastidiarte, sino porque realmente hay una preocupación, hay una inquietud en su corazón y dice, mira, pasa esto. No estoy diciendo tampoco que hay una perfección en los líderes o en los pastores, porque también tienen sus defectos, tienen sus fallas, pero ellos velan por tus almas. Y es mejor que los errores que yo cometí, tú no los cometas. Y eso es lo mejor lo que uno siempre escucha en su vida de los padres. No, pero es que yo no quiero que tú cometas los errores que yo cometí. Y realmente es una realidad en nuestra vida. Inclusive la Biblia está escrita para que los errores que cometió el pueblo de Israel, por la dureza del corazón, la dureza de su corazón, no la cometamos nosotros. Entonces, en este primer versículo que Dios está hablando, dice, estoy hablando a través de mi Hijo, ya no estoy hablando a través de los profetas, y aquellos que los profetas decían, mira tal cosa, ellos no entendían porque no tenían al Hijo, que es el Espíritu de Dios, porque es Padre, Hijo y Espíritu de Dios. En eso estamos compuestos, en eso la deidad está en nosotros, dice Juan. Entonces, ahí viene a hablar Cristo en nuestras vidas. ¿Qué habla Cristo en nuestro corazón? No sé si lo puedes ver, no sé si lo puedes entender. Igualmente no puede ser yo que te lo haga entender, sino Dios. Pero el hecho de que nada más hayas escuchado esta palabra te pone en alerta, que a lo mejor suena como una exhortación. Sí, ciertamente puede ser una exhortación. Para que desde ahorita la palabra sea sembrada en tu corazón y pueda llevar fruto. Y más adelante tú puedas entender, cuando pases por eso, porque seguramente vas a pasar por eso, tú entiendas, ok, ahora entiendo que esta palabra se está cumpliendo en mi vida. Ahora entiendo que esta palabra se está haciendo vida. Y ahí es donde va a decir, ok, no es un juego, no es cosas que yo escucho. No, es que cuando tú vienes a una obediencia, cuando tú vienes a una humillación delante de Dios, entonces Dios viene a ti y se te revela. Y eso es lo que buscamos siempre, que Dios sea revelado en nuestros corazones, no para hacer lo que nosotros queremos, sino para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a pasar a Hebreos, la siguiente. Una de las 7 características
que se encuentra en ese párrafo. Y una de las primeras es: Dios lo nombra heredero de todo. Nada más en esos 5 versículos tú ves toda la cantidad de cosas que Dios le da al Señor. Primero que todo, Dios lo nombra heredero de todo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y dentro de ese padecimiento, y si es que padecemos con Él, a veces el padecer, lo identifico en el padecer, el luchar por hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Porque tienes un contra, ¿no? Tienes el mundo, tienes tu carne, pero la mayor de ellas es tu carne. Es lo que tú quieres hacer en tu corazón. En la oración que hacíamos anoche, le decimos al Señor: Señor, permítenos entender, permítenos saber que hasta en las decisiones más pequeñas tú tienes que estar presente. Y en las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida pueden estar encaminadas en tu voluntad. Decisiones tontas, que uno parecen tontas, pero realmente el Señor está presente ahí igual. Si le dijo a Pablo que fuera a donde el profeta para que sanara sus ojos, ve a esta calle, se llama derecha, y le indicó cómo era. Y eso es un detalle. ¿Cómo no lo va a hacer en los detalles de nuestra vida? Señor, ¿cómo quieres, o mejor dicho, qué quieres que estudie? Señor, ¿cómo quieres que vista? ¿Te agrada como visto? ¿Te agrada como hablo? ¿Te agradan las cosas que veo? ¿Te agradan las cosas que hago? ¿Te agrada si hablo así de una hermana? ¿Te agrada si hago esto de una hermana? Y aunque no lo crean, Dios es así. Dios es una persona que escucha, que habla y que siente. Y siempre va a estar presente en nuestras vidas. Por eso Él también se llama el testigo fiel. Porque cuando nadie te ve, cuando nadie está ahí diciéndote tal cosa en tu intimidad, el que está presente, el único testigo es Dios para con tu vida. En lo secreto está Dios. Y Dios te va a dar entonces conforme a lo que tú hayas hecho en lo secreto, dice su palabra. Y Dios lo nombra heredero de todo. Toda la majestad, todo el mundo, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que recibimos viene de parte de Dios, pero de Él es la herencia. El acceso que nosotros tenemos al reino de los cielos ha sido por Él. El acceso que nosotros tenemos al Espíritu de Dios es porque Él así lo dispuso. Fue el único que se atrevió a pasar la copa de amargura, de pecado en este mundo. Nadie pudo hacer ese sacrificio. Inclusive le dijo así a uno de sus discípulos: si tú estás dispuesto a pasar la copa que yo voy a pasar, entonces, pues bueno, subirás conmigo. Pero realmente no estaban dispuestos. Ni siquiera podían, porque no eran Dios. No podían ser Dios. Él es heredero de todas las cosas. Es heredero de tu vida inclusive. Dice Romanos, creo que es Romanos, nosotros somos esclavos de Dios. Y por ahí entonces dice, bueno, y entonces ¿cuál es la libertad? Es que la libertad no se trata de que tú seas, la libertad que Dios nos da es la libertad de ser, no ser partícipes del pecado, de no estar muertos, de no ser esclavos del pecado. Y eso es la lucha que nosotros debemos entender y hacer en nuestra vida. Debemos luchar contra nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, para que entonces seamos aprobados. Los que escucharon la Santa Cena decía que pocos son los que van a entrar. La puerta es ancha, pero pocos van a entrar. Todos van a saber que Cristo viene.
Inclusive muchos van a ser cristianos, pero pocos van a entrar. Pocos. Dentro de la misma iglesia van a haber llamados cristianos. Pero realmente el que es cristiano es el que sigue a Cristo y hace su voluntad. Pero siempre nos identificamos con el personaje que hizo nosotros. Siempre. Porque cada día es un día de humillación, cada día es un día de reconocer delante de Dios: Padre, he pecado, Padre, he fallado. Se entiende de su gracia. Su gracia nos cubre y entonces podemos tener acceso a Él. Pero ¿quién hizo eso? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Cristo. No lo hicimos nosotros. Lo hizo Cristo. Una de las segundas cosas que Dios le da a Jesús y que lo caracteriza por ser todopoderoso, por medio de Él hizo el universo, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él. Cuando vemos Génesis 1:1, en ese tiempo Dios decía, y con la Biblia dice que, mejor dicho, no me acuerdo el versículo, pero todo fue creado. Cuando tú analizas ese versículo, tú ves que todo fue creado de la boca de Dios. Dios en ningún momento hizo un hecho con sus manos, sino que habló. Y esa palabra que Él hablaba era Jesús. Por eso dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él. En ningún momento la Biblia relata que Él se paró de su trono y empezó. La única parte donde dice que lo hizo fue cuando hizo al hombre, que lo hizo con sus manos. Empezó a moldearlo con barro y luego sopló y le dio vida, el hálito de vida, el espíritu de nosotros, para que estuviera acá. Cuando entendemos, entonces empezamos a ver estas características de Dios. Y más adelante vamos a ver muchas otras cosas. Vamos a ver a Jesús como sacerdote. Vamos a ver a Jesús mayor que Moisés, porque los judíos en ese momento creían que la ley de Moisés era mayor que todo, pero no. Realmente entonces Pablo le viene a decir: mira, estás equivocado. Jesús es mayor que Moisés por tal y tal razón. Otra de las cosas es el resplandor de la gloria de Dios. Juan 1, del 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. Ese versículo en ese capítulo de Juan 1:18 es impresionante, porque cuando Él viene hablando del Hijo, Él le dice que el Hijo estaba en Dios, estaba en el seno del Padre, y el Padre le plació dar a conocer al Hijo, y después dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando Dios le place hacer eso, entonces viene Jesús encarnado. Viene Jesús en carne a través de María, la Virgen. Ahora, no sé si también lo estás viendo, pero ¿te estás dando cuenta de todo lo que hizo Dios? ¿Te estás dando cuenta del amor de Dios para contigo? ¿Te estás dando cuenta de todo? No voy a decir proceso, porque para Dios no fue imposible hacer eso. Para Dios nada es imposible, pero valoras y identificas en tu corazón eso en tu vida. Más de que vaya más allá después salir de aquí y decir: bueno, yo voy a hacer otra cosa, o seguir haciendo lo que estás haciendo. Porque cuando hablas de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es revelada en tu vida, debe producir un cambio. Debe producir un cambio. Inclusive esto va a quedar registrado en tu conciencia.
queda marcado como un tatuaje cuando vayan a hacer las cosas. Queda tatuado en tu corazón. Y siempre va a venir, aunque sea un pensamiento muy vago, va a decir, pero el versículo, pero después va a decir, nada, no importa, yo hago esto. Vas a terminar diciendo, Señor, fallado. Y puedes llevar tus decisiones y puedes llevar tu vida como tú quieras, ciertamente. Inclusive las decisiones que puedas tomar aquí en la tierra van a ser buenas. Puedes tener tu carrera excelente, exitosa. Puedes tener lo que tú quieras, el dinero a ver y por haber en el mundo. Puedes tener todos los carros que tú quieras. Puedes ser exitoso, puedes ser pobre, o lo que tú quieras. Pero eso van a ser decisiones. No van a ser decisiones eternas. Y cuando realmente llegue el fin y llegue la venida de Cristo, el crujir de dientes y el lloro. Que por qué cuando tuve la oportunidad no lo hice. Por eso les digo, cuando las personas, nuestros padres o nuestros líderes dicen, haz tal cosa, hazlo así, hazlo asado, no es porque realmente sea un capricho. Porque la experiencia ha dicho a ellos, le ha dicho a ellos que es así. En eso también se reconoce la humildad y la sujeción. Se reconoce entonces que tanto es de Dios en ti. Porque empieza cuando hay la presión, sale de tu corazón lo que realmente tú tienes. Dice la palabra que la abundancia de la boca, la abundancia del corazón, habla la boca. Pero pasa cuando el pensamiento muy rápido, quiero decir. Entonces, cuando estás sometido a presión, cuando sale lo que realmente es. Me pasaba ayer, me contaba Andrés. Fui a una actividad a la universidad y estaba en el autobús, no sé qué, tú sabes que cuando uno va en el autobús empiezan a salir los antiguos, claro. No es que uno sea, como decirlo en ese momento radical, sino que realmente no es bíblico y no está bien. Entonces cuando ellos empezaron a hacer un canto, venían desde atrás hacia adelante, yo era el primero. Entonces, bueno, empezaron a tocar la canción, no sé qué, tal. Y ella venía por aquí y decía, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame. Sentía la presión. Y yo entendí en ese momento que era una prueba de Dios. Realmente lo sentí. Lo sentí como una prueba de Dios porque sentía tanta presión. Aunque fuera sencillo, aunque fuera tonto, pero para Dios, nada más que tú dejes en esas pequeñeces, para Dios es lo máximo, eso le agrada. Y si tú lo haces, Dios te bendice. Venía la presión y yo, Señor, bueno, ahora le toca tal. Entonces lanza la canción y yo, bueno, yo no voy a ser partícipe de eso. No dije no, sino que no dije nada, porque lo que estaban tratando era algo obsceno. Y yo no participé de eso, y todo el mundo, no, ¿verdad? No sé qué. Yo los entiendo, ese era su juego. Pero dentro de mi corazón era agradar a Dios. Y no es por gloriarme en nada. Era porque sabía que en ese momento lo que me tocaba hacer era eso. Si yo no lo hubiera hecho, hubiera sido como Pedro, negando al Señor y hubiera participado. Pero después de eso, quien hizo los juegos fui yo. El que hizo la dinámica en el autobús en todo el viaje fui yo. Y después de ahí, nadie hizo más nada. Me quedé sentado en el autobús, todo el mundo así relajado, no me preguntaron más nada. Y yo vi la mano del Señor ahí. Bien testigado, Señor, gracias. Gracias porque no se ve en el externo Dios lo ve. Y quien estaba ahí era el testigo fiel. Ninguno de ustedes estaba, pero estaba Dios. Y lo confieso para la gloria de Dios, para que entiendan lo que Dios puede hacer en sus vidas.
para que ustedes vean la magnitud del poder de Dios manifiesto en sus vidas. Cuando oras, cuando ayunas, cuando clamas a Dios, cuando te humillas al Señor, Dios hace algo sobrenatural, que para ti va a ser algo como que lo más normal, pero cuando Dios te lo muestra en tu vida, tú empiezas a decir, wow, esto lo está haciendo Dios, esto me lo está diciendo Dios, yo entiendo que esto lo hizo Dios porque así es lo que quería. Cuando entiendes eso, ya empiezas a entender, ya. No digo que tenga unos pasos, no digo que sea un sistema, un proceso que tengas que hacer, y bueno, si yo va a pasar esto, va a pasar esto. No. Porque inclusive yo he pensado, y se lo soy sincero, he pensado en las pruebas más difíciles que yo pudiera enfrentar en mi vida, en los temores más grandes de mi corazón, y te apuesto que Dios no me va a poner eso, porque ya estoy predispuesto. Claro, tampoco voy a decir que mi pensamiento se limita al de Dios, Dios hace lo que quiere, pero pasa así. Dios te ataca de sorpresa, no es que tú, Dios, viene la prueba, no. En lo más sencillo, inclusive hasta que te copies un examen. Ahí Dios prueba tu integridad. Ahí Dios prueba realmente qué hay en ese momento de presión. Cuando sabes que no estudiaste y copio porque necesito la nota. Me copio porque necesito la nota. ¡Ay, me copié, Señor! Pero no, me copié. Pasa hasta en ese momento, como dice el TNT. Pero es eso. Lo cuarto, la fiel imagen de lo que Él es. Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Le dije, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y es otra de las características de Jesús. Jesús era la revelación del Padre, era Dios mismo. A lo mejor no estuvimos en esa época para presenciar esas personalidades de Jesús directamente, pero puedo entender en mi corazón, puedo entender en lo más íntimo de mi ser cómo pudo haber sido, cómo el amor de Jesús pudo haber sido expresado a los pobres, pudo haber sido expresado a los enfermos, inclusive hasta a los fariseos. Y esa misma bondad, esa misma característica que lo identificaba como el Hijo de Dios, esa misma característica era la que tenía el Padre. Cuando vemos a Jesús en la palabra, cuando vemos a Jesús hablando en su palabra, vemos a Dios mismo hablando también. Asimismo, Dios, si Jesús fue misericordioso con una prostituta, Dios también va a ser misericordioso con un homosexual. Y en este tiempo tú te enfrentas a eso, la bondad de Dios, el reflejo de Cristo, porque el que dice que ha visto a Dios es un mentiroso, porque a Dios nadie lo ha visto. Pero cuando ves el reflejo de Jesús a través de la palabra y entiendes en tu corazón y eso causa un efecto y lleva un fruto, entonces tú puedes decir, y es el que hizo Jesús. Porque tú estás actuando conforme a la palabra, sabiendo que la palabra tiene poder y que el Espíritu que está dentro de ti confirma esa palabra. Y entonces, ahí es que tú dices, ok, Jesús hizo esto. No necesariamente se reflejan las personalidades de todos, pero cada uno va a reflejar el amor de Cristo conforme a Dios le haya dado en su corazón para darle. A lo mejor no todos lo expresan de una manera, ay, te amo, sino lo expresan de otra manera, ayudando a los pobres, sanando a los enfermos, orando por otros. Todas esas características, todas esas cosas las hacía Jesús. Oraba por sus apóstoles. Juan 15, Juan 17, Juan 14. Oraba por los que ya
estaban con él, por sus apóstoles y por los que habían creído, los que iban a creer por la palabra de sus apóstoles, que ahora somos nosotros, después de 3.000 años, 3.000 años, sí, 2.000 años, no sé, 2.000 años. El que sostiene todas las cosas, Colosenses 1:17, Jesús le dijo, y Él es antes de todas las cosas en Él subsisten, y Él es antes de todas las cosas. Y está desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, y antes de que tú nacieras, Él te conoce. Si tú puedes decir que no, nadie me conoce, el único que te puede decir realmente quién eres tú es el Señor, es Dios. Es Dios, el único que escudriña tu corazón. Y yo a veces pienso en eso y yo digo, bueno, cuando llegue ese día, el Señor me va a decir exactamente cómo me sentía, por qué lloré ese día, por qué me puse bravo ese día. Aunque nadie me entienda, Él me va a decir exactamente lo que yo tenía que decir. Lo sé. Tengo la certeza de que Él lo va a hacer así con todos ustedes. Inclusive va a realizar las cosas buenas, las cosas que hicieron conforme a su voluntad. Y va a ser como yo lo siento y como ya el Señor me lo ha mostrado, va a ser como que entiendo tu debilidad, entiendo lo que hiciste, pero sé que te esforzaste, sé que hiciste lo posible por hacer mi voluntad, te voy a dar conforme a eso. Se trata de también llegar a ser espirituales y dejar la carne atrás. Será como la carne. Bueno, lo vamos a poner así, para dejar nuestros deseos. Realmente nuestros deseos, nuestros sueños. Y eso lleva inclusive un sufrimiento, porque cuando no se hace conforme a uno quiere, es como que, bueno, no estoy haciendo realmente lo que debo de hacer. No estoy haciendo realmente lo que yo quiero hacer. Y eso lleva un proceso en nuestra vida. Lleva un cambio en nuestra vida. Y a veces no vamos a entender ese cambio, a veces no vamos a entender qué está pasando. Pero ¿saben qué pasa? Cuando hay la comodidad, cuando hay la estabilidad, cuando hay un momento que tú puedes decir, wow, Dios me está bendiciendo, wow, Dios me está dando, y no sientes ninguna prueba en tu vida, ahí es donde tienes que tener más temor. Ahí es donde tú tienes que decir, bueno, ¿qué pasa, Señor? No estoy sufriendo. No estoy sufriendo, y lo vimos en unos versículos anteriores. Aquel que padece conmigo. Siempre vamos a estar de prueba en prueba. Y ya para terminar, llevó a cabo la purificación de los pecados. Llevó a cabo la purificación de los pecados. En esa transición que hizo Dios de llegar hasta la cruz, llevó entonces el peso de todo el pecado. Y es otra de las cosas que debes tener en tu corazón guardada. El hecho de que Dios llevó todos los pecados de nosotros. Y la única forma de que entiendas que es así es aceptando a Dios en tu corazón. Cuando Dios viene a tu corazón, entonces empieza a cambiar eso en tu vida, empieza a revelarte, porque es por su gracia. Es porque así a Él es posible. Te va a pedir que no te pasa. Y en esta purificación de los pecados, Dios ha pagado los pecados que van a hacer ahorita, mañana y a futuro. Los pecados de hoy, mañana y los de siempre, Dios por favor. Cuando te sientes impuro, te sientes inmundo, ciertamente es así. Te sientes inmundo, impuro, porque has pecado y eso no se borra. Eso está ahí. Pecaste, está escrito en el libro de la vida.
fallaste, te escriban el libro de la vida. La cuestión está en que esos pecados han sido perdonados y tú puedes tener acceso a Dios a través de Jesús. El pecado ya no te separa más de Dios, pero el hecho de la obra del pecado que has hecho sí va a estar escrito en el libro de Dios. Y eso es lo que te va a dar conforme a lo que es hecho. Cada falla, cada momento, cada decisión va a estar escrito en un libro. Va a sacar ese libro, lo va a leer. Ok, mira, tú cuando tenías tal edad, hiciste esto y del otro lado del libro va a estar escrito. Ok, tú cuando tenías tal edad, hiciste esto conforme a lo que yo quería. Hiciste esto y esto y esto. Eso nos lleva a evaluar nuestro corazón. Eso nos lleva a plantarnos firmes, a ser mujeres y hombres de Dios. No realmente porque sea como un ritual o sea una religión, no, realmente es un estilo de vida. Que en los demás, en tu colegio, en tu universidad, tú puedas algún momento acercarte a una persona y decir, mira, yo soy cristiano. Y esa persona te puede decir, bueno, ciertamente sí lo eres. Veo que no dice grosería, pero más allá de eso, que esa persona realmente pueda sentir el amor de Dios a través de ti. Hace poco fuimos a un evento en el Semillero de Jesús. Eso es una fundación. Y ellos presentaron una película, y en la película pasaban a un tipo que tenía unos grelos y tenía unos zarcillos. Lo que menos parecía era cristiano. O sea, de la concepción que tienen los de afuera del cristiano, ¿no? Pero cuando tú hablas con él, obviamente era cristiano. El Señor lo había capacitado a él, le había dado el don de sanidad, llegaba, ponía las manos a las personas y sanaba. O sea, un sinfín de cosas, sanaba a la gente. Pero lo impresionante era que él le mostraba el amor de Dios hacia ellos después de que lo sanaba. En ese momento él llegaba y decía, I love you, brother. Era en inglés. Estaba en Israel y estaba hablando con un musulmán. Que digamos que siendo musulmán y el cristiano confesando a Jesús es otra cosa. Pero fíjense cómo Dios puede reflejar su amor a través de esa persona que tiene grelos, que anda en los chores, que no es el cristiano típico que uno ve con la corbata y la Biblia bajo el brazo. No es eso. Lo que te define a ti como cristiano es lo que tú haces para Cristo, lo que haces conforme a su voluntad y el amor que muestras de Él. Muchos no entienden eso. Pero cuando nosotros entonces nos plantamos en la brecha con el Señor y el Señor empieza a ministrar nuestra vida a través de una intimidad, eso se empieza a reflejar en tu vida, se empieza a reflejar en cada una de las cosas que haces. Cuando viene la presión, empieza a entender que es el momento de glorificar a Dios. Y pasan la prueba. Sí, hay momentos que vas a caer definitivamente, porque el Señor necesita enseñarte que no eres tú. Entonces cada día necesitas de esa humillación, cada día necesitas de decirle, Señor, ayúdame a hacer lo que realmente yo necesito hacer para que los demás puedan ver qué es ser cristiano. Que no se trata de que yo leo la Biblia y le digo a todo el mundo, le tiro la Biblia y yo, arrepiéntanse pecadores. No se trata de eso, se trata de que la eternidad de Dios sea reflejada en el corazón de que no conoce a Dios y puedan ver a Dios reflejado en ustedes. Pero eso se lleva plantado, cimentado en una intimidad con Dios. Para que sean entonces mujeres espirituales, hombres espirituales que puedan ir conforme a la voluntad de Dios. Queda un último punto. Se sentó a estar de las alturas. Ahora bien, el punto principal de lo que viene
tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. El sumo sacerdote, Dios, Jesús, intercede por nosotros ante el Padre. Investiguen, lean, y digan a Dios que le revele el ministerio que Él tiene delante del Padre, para que así puedan entender su misericordia y su amor. Vamos a ver. ¿Qué van a hacer la mejor? Vamos a ver. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Porque tú nos has ayudado a ser aquí, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Ayuda, Señor, a los jóvenes. Ayúdanos a nosotros a cada día ser mujeres de Dios, hombres de Dios. Padre, que el que no te conoce, Señor, que te conozca, Padre. Que entiendan que no es una liturgia, Señor, no es una religión. No, Señor, sino que realmente tú quieres acercarte a ellos. Quieres que conozcan tu corazón, Padre, para que tenga eternidad, Señor, para que puedas amarlos con todo tu corazón, Señor, porque tú los anhelas, Padre. Abre sus corazones, papá. Abba, en este lugar, paséate, ministra los corazones, Señor. Desléjate, Señor, y cada uno de tus jóvenes, Señor. Padre, llévalos de la mano, Señor, guárdalos, Padre. Que tu palabra sea en ellos, Señor, y esa palabra lleve fruto, Señor. Una buena tierra, Señor. No dejes, Señor, que ninguno de ellos se pierda, Padre, sino que persevere hasta el fin, Señor. De aquí, Señor, salen profetas, Señor, evangelistas, Señor, que salgan misioneros, Padre. Que todos ellos hagan conforme a lo que tú quieres, a tu voluntad, Señor, en santidad, en amor, en justicia.